Muy bien, lo primero que tú vas a traducir hoy, Russell, tú me le vas a decir al grupo que ellos están en un verdadero viaje misionero. The first thing he wants me to translate for you, Que ellos pueden ver la nieve cayendo sobre su cabeza. that you're truly into a real missionary trip. You can see the snow falling on your head. ¿Verdad? Pero de calor, warm. It's a warm snow. Así que lo que pasa es que esta es una iglesia caliente. Por ahí nos acusan de frío, pero nosotros somos una iglesia caliente, de verdad. There is a reference that says here, Pentecostal accused Baptists to being cold, to being, just CC Christians. Sí, But then porque- Pastor Rudy says, we're hot. Look how we're sweating. Sí, porque ellos dicen, la iglesia bautista que ya no es muy buena en doctrina y todo, pero son muy fríos. Que vengan ahora para que vean. And then they accused us that we have a very good doctrine, but we don't move a whole lot. Then Pastor Rudy says, no, we're hot. Look, we're sweating. Bueno, cada grupo que viene pues orará más por nosotros, ¿verdad? Así para tener pronto nuestro templo. And he's confident that every group that sits down and sweats with us, they will pray for our new church as well, new building. Hoy hemos tenido una bendición de varios que han hecho decisión de fe. We have a huge blessing today of new people coming to know Jesus. Para mí es muy significativo la decisión de Joaquín porque completa una familia. And it means a lot, the men that you saw standing at the very beginning, Antes de leer Joaquin, el verso y orar, yo quiero hacer una pregunta. because it's a family that's completed in the Lord. ¿Cuántos de los que están aquí se consideran que son cristianos? Then he wants to start with a question. How many of you will consider yourself a Christian? American? Muy bien, gracias. Vamos a leer en Hechos capítulo 11, He's going to read Acts chapter 11, versículo 26. verse 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vamos a orar. Nuestro Padre, gracias por tu palabra, gracias por el privilegio a nuestros corazones y te pedimos que hoy sea de gran bendición para todo lo que estamos aquí. En el nombre de Jesús, amén. Hoy quiero hablarle de características de un cristiano. And today we want to talk about characteristics of a Christian. De este mismo texto le he hablado de quién es un cristiano. And from this same passage, he has preached before about who is a Christian. Pero hoy quiero hablarle sobre características. But today we're going to talk about characteristics. Esas características que acompañan a un cristiano. Those characteristics that go with a believer. Recordemos que la Biblia solamente menciona la palabra cristiano 3 veces. Let us remember the Bible mentions the word Christians only 3 times. Aquí en este verso, Here in this verse, en Hechos capítulo 26 con el rey Agripa cuando dijo, por poco me persuades a ser cristiano. in Acts chapter 26, when the king is talking back to Apostle Paul saying, Y en for Primera little de you Pedro- persuade me to become a Christian. Y en primera de Pedro, cuando él dice que si alguno padece como cristiano, que no se avergüence. And in 1 Peter, if someone is suffering as a Christian, it's are the 3 times that is mentioned. Pero vamos a comenzar con un punto interesante. But we're going to begin with a very interesting point. ¿Cuáles son las características que acompañan a un cristiano? What are the characteristics that go with being a Christian? Bueno, vamos a decir que la primera característica es aquella que ha sido cambiado. O sea, una persona cristiana es una persona cambiada. And the first characteristic that we're going to find is a Christian is a person that has been changed. ¿Ustedes recuerdan al apóstol Pablo? If you remember the story of Apostle Paul, ¿Comenzó él siendo el apóstol Pablo? did he started in the story being Apostle Paul? Claro que no. Of course not. En Hechos capítulo 26, en el capítulo 9 esencialmente, comienza la historia de Pablo diciendo que Saulo respiraba amenaza contra los cristianos. In Acts chapter 9 and in chapter 26, he tells his story about himself, but it starts saying that Saul, he was persecuting the church.
Y después de su testimonio él decía, yo perseguía a los cristianos. And in his testimony in chapter 26, he says, I was pursuing, persecuting Los the church. arrastraba y lo hacía blasfemar en contra de Cristo. And I will drag him and make them say blasphemy against God. Ahora él está predicando el evangelio, ha sido cambiado. And now we have Apostle Paul preaching the gospel. He had been changed. Entonces nosotros podemos aprovechar el versículo de 2 Corintios que dice 5:17, de modo And so we can use the same verse you got UBC put on the mural, 2 Corinthians 5:17. de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas vecina, usted no sabe, yo no oigo la vecina ya peleando The verse that says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. con las gallinas y con las demás cosas, está tranquila, ya no está voceando, ya no está peleando. ¿Qué Then le he habrá says that pasado? our neighbor shall say, I don't hear my neighbor arguing anymore with the chickens. ¿Qué fue lo que le pasó? What has happened to my neighbor? Ya no le oigo la voz. I don't hear her voice. ¿Qué pasó con ella? What happened to her? Yo estoy asustado. I'm scared. ¿Qué habrá pasado? What would happen with her? Porque la gracia del Señor ha entrado en su corazón. And it's because God's grace has entered her heart. Ahora es nueva And criatura. now she is a new creation. Y cuando la Biblia habla de nueva criatura, And when the Bible talks about new creation, está hablando más de nuestro carácter it talks a lot more about our character, que de nuestro temperamento. temperamento, temper. Tú lo dices. It talks raro. about more of Eso cae our como que- character than what it is about our temper. Eso es Temperament, temperament. that. Joana me dice que el inglés es fácil. ¿Qué le parece? Joanna says English is easy. Spanish is easier. Bueno, pues el temperamento con ese se nace. But then you are born with a specific temper. Si usted temperament. nació siendo flemático, ¿qué pasa? Okay, if you were born being a phlegmatic, now we're going to the big Sunday words. ¿Qué? Está bien, ¿verdad? Está usando palabra Está dominguera, bien, mi hermano. hermano. Estamos un chin de psicología. Ah, aquí, okay, ¿verdad? okay, vamos a... Entonces, si usted nace siendo flemático y usted se convierte a Jesucristo, If you were born being phlegmatic and you become a Christian, usted no va a cambiar a ser una persona sanguínea, ni un colérico. you're not ni- going to change to the other temperaments. Yes. I didn't know the other names of the temperaments in Se English, queda so I así. just said the other temperaments. See? Se queda así. You will ¿verdad? remain the same ¿Por qué? Porque nacemos con eso. because ¿verdad? we are born with it. Pero nuestro carácter muchas veces es aprendido, es adquirido en el medio. But in many times our character is a result of the influence of the environment we're raised in. La hija que aprendió a pelear con la madre porque siempre tiene una madre que está peleando. The daughter who learned to argue with it and go into discussion because she heard her mom doing that all of O her life. una abuelita que siempre está peleando. Or the un grandma that abuelito. was always also arguing. Pero cuando se convierte a Jesucristo, When that person becomes a dice, Christian, yo no voy a ser así. then that person says, I'm not Soy going to be nuevo like en that. Cristo. I am new person Él in me ha Christ. cambiado. He has changed my Soy una life. nueva criatura. I am a new Ya creation. no peleo. I don't need to No fight voy a anymore. incomodarme por cualquier cosa. I don't need to be angry at anything. Eso es lo que dice la Biblia. Nueva criatura es. And that is what the Bible refers when it says a new creation. Característica de un cristiano, de un creyente, Another characteristic of a believer, uno que promueve la salvación en it's Cristo a Jesús. person who promotes salvation in Jesus Christ. Romanos capítulo 1 versículo 16 dice, Romans porque 1:16. no me avergüenzo del evangelio porque es poder. La palabra poder aquí, según el original, es dinamita. Es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Al judío primeramente y también al griego.
Es decir, que cuando una persona cree en Cristo, hay una explosión en su corazón What this diferente. verse means is when the person believes in Jesus Christ, there is an explosion within this person. Una característica que acompaña a un creyente en Cristo es que él nunca se va a avergonzar de su Señor. Another characteristic that goes as a companion with the believer is that a true believer, a true Christian, will not be ashamed of God. Una señora que estaba trabajando en una empresa There was a lady who was working la at a estaba company, buscando y la buscaba como cristiana. and somebody else went looking for this lady, and this Pero other la- person was looking for the Christian lady. En la empresa nadie la conocía a ella como cristiana. But at her job, nobody recognized her as a Christian. Aquí en la iglesia, aquí en la congregación, ella sí se aparentaba como cristiana. Eso When era she hermano para was aquí, in hermano para church, allá. she was recognized as a believer. It was sister here, sister there. Y ella nunca se avergonzaba aquí de decir que era cristiana. Inside the church, she was never ashamed of recognize herself as a Christian. Entonces yo me sorprendí cuando dijeron aquí no hay ninguna cristiana. Oh, it was Pastor Rudy looking for this lady, and so he Y was mientras- surprised when he was told there's no Christian here. Pero yo sabía que ella estaba ahí, que trabajaba ahí. And he knew that this lady was working there, and she was there. Y mientras hablaba con esa persona, ella apareció. And as he was asking about this lady, then this lady came across. A mí me encanta poner la persona en aprieto cuando son tan cobardes así. And he likes to put people on the spot when they are ashamed of being Christians. Y yo fui y le dije, hola hermana en Cristo, ¿cómo está? And then he went to this lady and said, hello, my sister in Christ, how are you? Y todos hicieron así. And then everybody looked at ¿Y tú eres that cristiana? lady. And then we're wondering, are you ¿Y Christian? tú eres cristiana? Are you Christian? ¿Y de cuándo? And since when? Y digo, bueno, en mi congregación ella es cristiana, yo no sé aquí, pero allá ella And dice then que es Pastor Rudy said, cristiana. well, in church she is Christian. I don't know here. Entonces, un verdadero creyente nunca se avergüenza de su evangelio, So a true del Señor Christian is Jesucristo. never ashamed of the gospel Por eso of el Jesus apóstol Christ. decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. And Apostle Paul also said he wasn't ashamed of the gospel. Una característica de un cristiano es uno que promueve la paz. Another characteristic of a Christian is the one that promote peace. Uno que vive en paz con Dios. It's a person that lives in peace with God. Uno que ama la palabra de Dios. A person who loves the word of God. Uno que ama a los A hermanos. person who loves the godly people. Uno que dice, ay, cuánto me gusta estar con mis hermanos en A person who Cristo. actually likes to be with other Christians as well. Busquemos el salmo que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. He's saying Psalm 133, how good and pleasant it is with brothers live together in unity. Ya, terminaste. Bueno, un cristiano es uno que se goza en proveer para la obra de Dios. A true Christian also finds joy providing for God's work. Uno que le pide a Dios para dar. Uno It's a que- person who asks God to provide to him or to her so they can provide for the Una work that is going on. característica de un verdadero creyente, uno que tiene hambre, siempre tiene hambre por la palabra de Another Dios. characteristic of a Christian is someone who is hungry for God's word. Y por eso Isaías dice que cuando él temía, se le puso un carbón en sus labios y se le fue el temor And por the- la palabra. The prophet Isaiah says that when he feared God, he felt something burning in his tongue, and then he could talk about God's word. Y el profeta Jeremías dijo, fueron halladas tus palabras y yo las comí, tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón, And the porque tu prophet nombre se Jeremiah invocó also sobre mí. says that the word of God was a joy to his heart because God's name was a call upon him. Una característica de un cristiano es uno que vive embriagado del Espíritu Santo. Another characteristic of a Christian is one that is controlled by the Holy Spirit. The word he used was drunk with the Holy Controlado Spirit. mejor, sí.
¿Qué sucede? ¿Nos damos cuenta cuando alguien está embriagado, cuando alguien toma mucho alcohol? ¿Lo sabemos? Can we tell when someone is drunk with ¿Cómo alcohol? anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo camina? How ¿Cómo this- actúa un How this embriagado? person walk, how this person go to places. Es una persona que no tiene equilibrio, ¿verdad? And then we can tell because this person Yo has tengo no balance. entendido que la policía cuando quiere saber si una persona está embriagado lo pone en una línea, And one of caminar the tests the sobre police una línea. does is to walk in on a line O si no le dice haga el Straight line. número 4. or to make number 4. Si hace el número 4 y no se cae, dice, bueno, And está then if más the o person menos. can keep balance on one foot, then it's okay. Entonces, ¿cómo sabemos que una persona está embriagado del Señor, embriagado del Espíritu But how do Santo? we know that a Christian is drunk with the Holy Spirit, has control with the Holy Spirit? Que respira al Señor, That this person, it's all que, of his que se breathing is goza the en Holy las cosas Spirit. del Señor, That rejoice in the things que of the Lord. prefiere estar con los hermanos. A Christian would rather be with the believers. Satanás puede poner en el corazón de muchos de nosotros decir, hoy está haciendo mucho calor, qué bien irme a la playa para estar allí, ¿verdad? Con la familia. And Satan will put in our hearts and in the hearts of many believers, today is very hot. Today will be a really good day to be with a family, to be at the beach or something else. Cuando nosotros hablamos de eso, la característica de un creyente es que le encanta estar reunido con los hermanos. And speaking of which, a true believer, the characteristic of a true Christian is one that loves to be with other Christians. Hebreos capítulo 10 versículo 25 dice, Hebrews 10:25. no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10, 25. Hebrews 10:25. Let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see that the day approaching. ¿Quién es cuál característica acompaña a un cristiano? There is another characteristic that Además goes de la as que hemos as a mencionado, companion with the Christian, un besides the ones cristiano we es have uno que mentioned. se goza en servir en la obra de Dios. A Christian is the one that finds joy by serving in God's work. Un verdadero creyente le encanta hacer cosas para el A Señor. true believer loves to do things for God. Un verdadero creyente es uno que anda en sabiduría en las cosas de A Dios. true believer is the one that walks in wisdom with God. Efesios capítulo 5 versículo 15 Ephesians 5:15. dice lo siguiente. 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Cuando un verdadero creyente en Cristo camina en Él, When a true believer walks in with the Lord, quiere aprovechar las oportunidades que el Señor le this da. person wants to make a good use of the opportunities that God opens before him or her. Nosotros damos gracias al Señor por los grupos que vienen aquí año tras año. We are very thankful for the groups that come and visit us year Y vienen after year. aquí porque le gusta servir al Señor en And otro you come lugar. here because you like to serve God by coming here. Y yo sé que dejan muchas veces, muchos de ellos dejan sus comodidades para venir aquí a hacer un verdadero viaje misionero. And we know that you live behind all of your commodities so you can come here and do a mission trip. Porque si no sufren calor, Because if you don't suffer from the si heat, no sufren apagones, if you don't suffer from the si no blackouts, amanecen sentados en una silla, if you don't experience si no se daña el aire acondicionado, spending the night sitting entonces no es because un the air viaje, conditioning entonces went no es out, un viaje misionero. then it's not a real missionary trip. ¿Nos damos a entender? Entonces, cuando a ustedes les pase cualquier cosa que no les sucede allá en Estados Unidos, So dicen, when es you que estoy en un viaje experience something misionero. here that ¿Eh? you don't experience in the States, then you must remember you are on a mission trip. Entonces ustedes van a decir, ¿verdad que estoy en un viaje misionero? Then you will say to yourself, oh, I now remember I am on a mission trip. O entonces ustedes estaban diciendo, estaba en la República Dominicana por la causa de Cristo. And then you will go back to the States and will say, I was suffering for Jesus.
Cuando nosotros somos creyentes, cuando nosotros amamos al Señor como creyentes, When we are believers, when we love God as believers should, aprovechamos el tiempo. we take advantage of the opportunities. Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. In Ephesians 5:16, the verse right next to the one he read, it says, making the most of every opportunity because the days are evil. Óigame, y yo recuerdo una vez que oía a una persona hablando de su vida en Cristo. I Y él remember decía, one time a person talking about his life in Jesus y él Christ. decía, una persona que no hace nada por el Señor, ¿qué le puede decir cuando se presente delante del Señor? And then he was saying, a person who does not do anything for God, what does this person will say when he is in front of God one day? Entonces, si hay una persona que no hace absolutamente nada por el Señor, So if there entonces is a person who does nothing for God, el Señor no podrá decirle bien, buen siervo y fiel. God will not be able to tell that person, good, my faithful servant. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. On little you have been faithful, I'll put you over much. Y se habla de personas que ni aún dan para la obra de Dios, que se dice que oye bien, hermano, se ha dicho que lo mínimo que puede hacer un creyente es dar para la It's been obra de said Dios. that the least that a believer can do for the work of God is support the work Y financially. se hablaba de un hombre que nunca quería dar nada para nadie, ni a la obra, ni a nadie. No era una persona totalmente maceta, tacaña. There was a person once who didn't want to give anything for the work of God. He was very cheap. Y cuando él se murió, And when this person passed away, estaban reparando la casa donde él vivía. they were fixing the house where this person was living. Y encima de la cuestión esta del cielo raso, El ático. ¿eh? Ático. Lo que tú quieras, pero lo que está entre el final y la otra cosa, In the attic, allí habían miles y miles y miles de dólares dañados, this podridos, person comidos por had la polilla. thousands of dollars just stored there, and they were rot because of the time they spent in there. Entonces, la Biblia dice que no hagamos tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Ese sí se And verdaderamente then se the le Bible puso el says that we versículo. shouldn't make treasures on earth where los otros que dijo, the worm and the other thing that eats whatever we have. And then that person went through the exact same example. Entonces, mis hermanos, lo mínimo que podemos hacer, bueno, yo no evangelizo, yo no predico, So as Christians, the least that we can do, those Yo who no- don't evangelize, those who don't preach, yo no hago nada por la obra de Dios. those who don't do anything for the work of Pues God, por lo menos déjame dar algo para at no. least they Irme should caliente con el Señor. give something that what they Un have received. verdadero creyente en Cristo es uno, oiga bien, uno que le encanta hablarle a otro de Cristo A true Jesús. believer in Jesus Christ is one that loves to tell others about Jesus Christ. En Efesios capítulo 5, versículo 14, hay un llamado aquí Ephesians 5:14, there is a call here. importante que dice, It's a very important call. por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ese es un llamado de atención para nosotros hacer la obra de Dios. And we see here a calling for us to do God's work. Entonces, el Señor nos manda a despertarnos. La palabra despertarse es decir, bueno, déjame decirle a alguien, hablarle a alguien de Cristo Jesús. And God is calling us to wake up. And the wake up call is to go and tell someone about Jesus Christ. Un verdadero creyente es uno que ha transformado su manera de hablar a otros. A true believer is one that have transformed his or her way to talk to others, A los niños, to children, a los ancianos, to elder people, a la familia, to his a la relative, esposa, to a spouse, al esposo, a los amigos, to friends, a todos. to everybody. Como dice
Efesios 5, 19 y 20. as it says in Ephesians 5, 19 and 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracia por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debe ser nuestro hablar? ¿Cómo debe hablar el creyente? And here it says how the Christian person should talk to the other people. ¿Tenemos que agarrar el vocabulario del mundo para hablar? And then there's no need for us to take the vocabulary that is Yo out there in creo society que to talk. hay un vocabulario bíblico que tenemos que aprender. And I believe that there is a biblical vocabulary that we must learn. Porque un verdadero creyente, uno que ama al Señor, Because a true believer, a Christian that loved God, es uno que hace lo que dice Efesios 5, 21. it's one that does what Ephesians 5:21 says. Dice, es un versículo pequeño, pero grande, grande, It's grande, a grande. small verse that is great and it's big. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. And it says submit to one another out of reverence for Christ. ¿Usted sabe por qué comienza hablando sobre el matrimonio de someterse? And you know why Apostle Paul started talking about marriage, and he starts with submitting. Porque cuando nosotros nos sometemos primero a Dios, Because when we submit first to God, vamos a tener la capacidad we are going to have the de capacity reconocer cuál es nuestro deber delante de los demás. we're going to have the capacity to recognize our duties before the others. Cuando el esposo reconozca que tiene que amar a su esposa, When the husband recognizes that he must cuando love la his esposa wife, reconozca que tienen que sujetarse y respetar a su esposo, and when the wives recognize that she must submit to her husband, cuando los niños reconozcan que tienen que obedecer a sus padres, and when children recognize that they must obey their parents, cuando los hermanos carnales entiendan que no tienen que estar peleando sino amándose uno a otros, and when siblings understand that they don't need to be fighting each other but loving each other, cuando aprendamos a oír lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros y de nuestras vidas, when we learn to hear what God wants from each one of our lives, entonces seremos mejores cristianos. then we are going to be better believers. Seremos cristianos de We're bendición. going to be Christians of blessing. Podremos hacer mejor la obra de Dios. We will be able to do a better work for Podemos God. ser mejores ejemplos a los We will demás. be better example to others. Y podemos tener más gozo esperando la And venida de we will Cristo be able Jesús. to rejoice more waiting for Jesus to come for us. ¿Es usted un creyente? Are you a Christian? ¿Es usted un cristiano? Are you a believer? ¿Ama usted al Señor? Do you love ¿Está God? usted sirviendo al Señor? Are you serving ¿Se the Lord? goza usted en servir al Señor? Do you have joy in ¿Se serving goza the con los Lord? hermanos? Do you have joy ¿Tiene with other paz en su Christians? corazón? Do you have peace in your heart? ¿Está feliz esta mañana? Are you happy this Da morning? gracias, Señor, aún por el calorcito que tenemos. Are you thankful even for the little heat that we Entonces have? el Señor te bendiga. Then may God bless you. Oramos, Señor del Let's cielo y pray. de la tierra, gracias en esta mañana por tu bendición. Gracias, porque sabemos que tú eres dueño de nuestras vidas. Muchas veces no lo creemos, muchas veces no lo practicamos. Gracias, muchas gracias por tu gracia inefable y el perdón que nos ha dado. Si hay hombres y mujeres aquí que todavía no te conocen, oh Dios, y puedan decir, yo quiero tener a Cristo como el Señor de mi vida. Qué bueno sería ver tu mano diciéndote, pastor, ora por mí, yo quiero tener a Cristo como el Señor de mi vida. Hay alguien así que me dice, pastor, esta mañana yo vine dispuesto a hacer mi decisión por Cristo. Yo quiero conocer de Jesucristo, quiero ser salvo, quiero tener vida eterna. Yo creo que todos se convirtieron antes de yo predicar. Me encanta eso, me gusta eso. Que vengan aquí a la iglesia a convertirse, ya han sido tocados y lo hacen. Hay alguien aquí que está andando, que hizo una decisión una vez por Cristo, pero no está andando bien y quiere realmente esta mañana comenzar a andar con el Señor. Hay alguien así, déjenme ver. Hay alguien que me dice, pastor, ora por mí. Ora por mí, Dios te bendiga. Qué bueno. Hay alguien más, Dios te bendiga. Qué bueno. Hay alguien más. Alguien más que dice, yo quiero que ore por mí, hermano, para que el Señor anime mi corazón. Padre del cielo, gracias por estos hermanos que han levantado su mano. Bendícele, guárdale, sosténle, ayúdale. Y que podamos seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Gracias por el privilegio que nos da de servirte y de amarte. Gracias por tus hijos y tus hijas que con amor te sirven y vienen aquí servicio tras servicio contento para hacer lo que ellos pueden hacer para ti, para tu honra y para tu gloria. En el nombre sacrosanto de Jesús. Amén.